Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Carolina Aquilano y hoy vamos a estar hablando de un tema súper candente porque, aunque muchos no lo notaron porque no salió como otras veces a circular por internet, eh, tuvo menos repercusión, pero sí muchísima gente lo sintió en el físico, hubo mucha interacción con respecto a eso, y es algo de lo que ya habíamos hablado en otro momento y que habíamos avisado que se iba a repetir. Estoy hablando concretamente de la frecuencia Schumann. ¿En qué sentido? En que en estos días posteriores, los primeros días de enero de 2024, la Schumann tuvo una variación de vuelta, como hablamos en un video anterior, no tanto en la potencia de la Schumann en sí mismo, sino en el gráfico que la Schumann crea, el mandala, el dibujo que esta frecuencia crea cuando está haciendo su resonancia. Tengo en el canal dos videos más con respecto a la frecuencia Schumann, uno en el que en realidad hablo de la frecuencia Schumann, de las tormentas solares, del índice QP, cómo impacta todo esto en nosotros, la frecuencia humana, cómo esto va modificándonos, los síntomas que solemos tener, por qué se dan esos síntomas, ¿verdad? Y el otro video lo hice el año pasado, 2023, en lo que fue el solsticio de invierno en el hemisferio sur y de verano en el hemisferio norte, que fue justamente cuando la Schumann llegó a un pico de 180 y algo, que yo en el video explicaba, eso no es tan relevante porque la Schumann ha estado muchísimo más alto, y ahí en el video lo grafico con los datos, colocando de cuando estuvo, por ejemplo, en 6000 la Schumann. Entonces, no tenía que ver tanto con la potencia, repito, a la que había llegado, sino con el gráfico y el mandala que había provocado. En ese video me explayo muchísimo más sobre todo lo que implicaba este movimiento, por qué nos afectaba a nivel físico, qué implicaba que esto ya se materializara en un gráfico, que la frecuencia Schumann empezara a hacer un movimiento diferente en su dibujo, qué implicaba a nivel físico, emocional, los cambios que traía, y que eso, bueno, sigue vigente todo lo que dije en ese video, y en este video vamos a ahondar un poco más. Yo voy a dejar luego en la cajita de descripción los links para ir a ver estos dos videos, para que si recién llegás, veas este video, pero tengas la capacidad de poder ir al otro a consultar. ¿Por qué no quiero detenerme demasiado en repetir? Porque verdaderamente aquello que repetía o decía en ese video es algo de lo que vengo hablando hace mucho, que a veces la gente no toma relevancia de lo que esto implica, y en ese video, entre otras cosas, mencionaba que así como en su momento la Schumann empezó a subir, empezó a hacer variaciones, los científicos no se explicaban por qué estas variaciones de la Schumann. Luego empezó a haber movimientos del denominado blackout, que es cuando la Schumann queda en estado como en cero, ¿sí? Y no se mueve. De la misma manera en que eso se fue repitiendo y se fue moviendo y fue generando una mayor frecuencia, ese gráfico que se dio por primera vez dentro de los registros que tenemos conocidos de la Schumann, porque como mencionaba en ese video, no sabemos si hace miles de años atrás algo similar sucedió, pero desde que tenemos los registros tangibles de la frecuencia Schumann, eso no había sucedido. Y es algo que desconcertó a todos. Entonces, en ese video yo explicaba que esto se iba a empezar a mover.
también explicaba que no era casual que esto se diera cercano a un movimiento de un solsticio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las descargas energéticas, la cercanía o alejamiento del Sol en esos puntos tienen muchísimo que ver con los ciclos energéticos de la Tierra. ¿Sí? Y con ciclo energético no me refiero únicamente a las estaciones. Las estaciones son una consecuencia, una materialización de un movimiento energético previo. Desde ese lugar tenemos que entender este concepto de, que tanto hablaba en su momento Tesla, ¿sí? Energía, frecuencia y vibración. ¿Por qué? Porque yo lo repito muchas veces, sobre todo el momento de tomar las sesiones de Originals, y que tiene que ver que para que una energía se modifique, una energía que puede estar estable o mucho más frecuente, justamente, requiere que una vibración nueva se dé en frecuencia. Es decir, la frecuencia de una vibración hace que se modifique sustancialmente una energía. No es lo mismo pegar un pico y que una vez suceda a que ese pico empiece a repetirse. Cuando ese pico se empieza a repetir, esa frecuencia alta del pico empieza a ser más cotidiana y empieza a instalarse y empieza a materializarse. De ese modo, explicaba también que a partir de febrero del 2022 empezó a ingresar una vibración al plano terrestre que antes no lograba ingresar, y por eso es una vibración nueva y que afecta tanto la materialidad y nuestra biología. Nuestra biología no está acostumbrada a esta vibración. Es parte de una vibración que nos está ayudando a elevarnos, a ascender. Es parte de un impulso que es la que yo denomino transsolar y que suelo dar en sesiones grupales. Esa vibración tenía que ver con ese movimiento que la Schumann hizo en junio del 2023 y que se iba a empezar a repetir porque, como aclaraba en el video anterior, esa energía ya a partir de febrero del 2022 empezó a anclarse en la Tierra. Y eso tiene, para mí, todo el lado positivo, pero también tiene connotaciones en cuanto a nosotros y a la resistencia que tenemos o no de adaptarnos a los cambios. ¿Por qué? Porque al ser una vibración nueva, uno tiene que tener cierta permeabilidad de adaptación a un movimiento nuevo. Cuando yo me resisto a ese movimiento nuevo, lo voy a sentir como un impacto, con dolores, con consecuencias que no son favorables o que las vivo como una disrupción violenta. ¿Sí? Entonces, repetía que esa vibración se iba a empezar a dar en mayor frecuencia. Como todo en el universo, generalmente cuando viene el primer, por llamarlo así, impacto, requiere que sea sumamente cargado para que genere la grieta, para que pueda romper energéticamente una estructura antigua que estaba. Y en junio se sintió muchísimo más a nivel físico porque fue algo realmente que afectó corporalmente a muchas personas. Muchas personas que ni sabían que existía la Schumann en ese momento se dieron por enterados porque estaban buscando una respuesta a lo que les estaba pasando físicamente. O sea, no es que, porque sé que existe la Schumann, tuve el síntoma. No, mucha gente se enteró ahí al entender que hubo una variación en esa frecuencia y que nos afecta. Entonces, esto se ha vuelto a repetir de vuelta
de vuelta con cercanía a los solsticios. Yo lo mencioné un poquito en el video anterior sobre energías 2024. Este es un video que viene a complementar un poquito eso. ¿Por qué? Porque realmente esta vibración va a tener mucha importancia en 2024. Yo sé que es un tema que tal vez no estás escuchando que se hable en otros canales de YouTube u otras personas. Te voy a dejar esto a tu criterio, como corresponde en estos tiempos, a tu libre albedrío de que evalúes las palabras. ¿Por qué? Porque yo ya, cuando hablé de que el plano álmico se estaba anclando en febrero del año pasado, comenté que esta cuestión se iba a ver reflejada en cuestiones físicas. Cuando llegó la Schumann, aclaré que esto se iba a volver a repetir 6 meses después, con el próximo solsticio se vuelve a repetir. Y del mismo modo te aclaro ahora que esa frecuencia, como corresponde a estos tiempos que se aceleran, se va a acortar. Y vamos a empezar a sentir pequeñas descargas o mayores descargas, o las descargas más fuertes, cercano a los solsticios y equinoccios. ¿Por qué? Porque la energía que está entrando justamente es una energía a la que también el Sol y el universo se están acoplando, se están moviendo, que es esta energía trasolar, y la atmósfera de la Tierra en sí misma, de vuelta, era una vibración que no estaba adecuada. Entonces, esto necesita, por impregnación y todo, ciertos ciclos, cierto ritmo, y entonces va a estar muy, muy vinculado a los ciclos solares. Desde ese lugar, en agosto de este año, porque ya me habían anticipado eso, en agosto de este año, yo en mi Instagram hablé de la importancia de hacer la limpieza de metales pesados. Di varias fórmulas para hacer limpieza de metales pesados y luego en octubre, noviembre, empecé a aclarar, perdón, perdón que se me ha cortado, decía, perdón, se había cortado. Em, Decía que la frecuencia que estaba dando con respecto a todo esto, perdón, se había cortado. Bueno, estaba aclarando justamente este movimiento de la limpieza de metales pesados y que a partir de octubre, noviembre del 2023, empecé a hacer hincapié con una información que me había sido bajada de suma importancia, que implicaba justamente que requeríamos hacer una limpieza de metales pesados por lo menos 3 semanas antes de un solsticio o un equinoccio. En realidad son 4 semanas donde durante 3 semanas hacemos la limpieza de metales pesados y en la cuarta semana una remineralización, ya que cuando limpiamos metales pesados también arrastramos minerales y metales, digamos, que son benéficos para nuestra estructura biológica, porque limpiamos más profundamente, entonces necesitamos una remineralización, y durante noviembre y parte de diciembre estuve haciendo también formas en las que podemos remineralizar nuestro cuerpo de manera natural. Voy a hacer un video seguramente marcando todo esto un poquito más adelante, seguramente va a salir en febrero,
en el que voy a dejarlo ya anclado para que lo tengan como consulta, porque es necesario realmente que eso lo hagan antes de cada solsticio, antes de cada equinoccio, justamente porque la vibración que va a ingresar en esos momentos y que va a ir modificándose paulatinamente en cada solsticio y en cada equinoccio, es nueva para nuestra biología y eso le demanda a nuestro cuerpo un gran movimiento. Cuando nuestro cuerpo está primeramente saturadísimo de tóxicos, sí, de toxinas, de metales pesados y de cuestiones, empieza a ser disfuncional y a ese impacto lo vamos a sentir más fuerte. Sin contar que también todo eso va a estar obstaculizando la óptima recepción de esta vibración. Entonces, en estos días voy a dejar por acá seguramente el gráfico que se imprimió de la Human en un gráfico mucho más suave, pero que ya había tenido variaciones noviembre, diciembre, también más cercano al solsticio, había hecho unas pequeñas variaciones. De hecho, yo venía poniendo raro, ¿sí? Ustedes saben que yo en Instagram suelo subir lo que es la Human cuando tiene un movimiento que considero que a las personas les puede estar afectando o que sale de lo común, suelo estar compartiendo esa información en las historias mías de Instagram. Entonces, tengamos en cuenta que somos un todo, somos absolutamente un todo, vinimos a ser humanos, nuestra alma vino a tener esa experiencia de ser humano, y este humano que todavía está en una 3D y está modificando su biología, tiene ciertos funcionamientos en su cuerpo que lo hacen que funcione de una manera mayor o menor en cuanto a la capacidad que tiene. Nosotros necesitamos en este momento que nuestro cuerpo esté en la mayor capacidad y por eso es esta recomendación de limpieza de metales pesados, de que empiecen a llevar una alimentación mucho más liviana, hacer detox para eliminar toxinas. Hay muchas maneras de hacer eso. No me pidan que les dé todas las recetas, porque de verdad, cuando hablamos de que uno en estos momentos tiene que moverse de sus zonas de confort, de soltar estructuras, de verdad que también hay cuenta la voluntad de ustedes para ejercer en este libre albedrío la búsqueda personal. No hay una fórmula que sí o sí le va a ir a todos, menos en estos tiempos. Entonces, ténganlo en cuenta, tengan en cuenta que esta variación que se está dando en la Human y empieza a afectar en el cuerpo estos primeros días de enero, los hemos sentido un montón. Han sido días medios desestabilizantes. Requerimos de verdad frenar y darnos cuenta de lo que estamos haciendo por mera inercia. Lo ponía el otro día en los tips para tener con respecto a este 2024 en Instagram. El primer tip es frenar la inercia. La gente que toma sesiones de Originals conmigo sabe que es una recomendación fundamental durante las sesiones y que además lo recomiendo como el hábito posterior a hacer ciclos de Originals, porque frenar la inercia te va a permitir entender dónde estás parada y dónde estás parado. Ahora bien, ¿qué va a implicar más allá de estos movimientos biológicos que voy a tener en mi cuerpo y que lo voy a empezar a sentir cada vez más, este nuevo movimiento de la Schumann en este 2024? Que en realidad la Schumann es una manera que podemos leerlo a una repercusión de algo que está ingresando, ¿sí? Y como la Tierra, también tengámoslo en claro, la Tierra evoluciona mucho más rápido que nosotros porque se adapta mucho mejor al tema de los cambios y hace lo que tiene que hacer.
Generalmente, y por eso la Tierra ha ido vibrando cada vez más alto en Sun Yuman y nos afecta a nosotros. Si nos está afectando es porque nosotros no estamos en esa vibración. Es así de simple. ¿Sí? Entonces, la Tierra va a hacer estos movimientos, nosotros los va a ir elevando, va a ir teniendo vibraciones diferentes, entonces nosotros lo vamos a sentir. Lo vamos a sentir. Eso no necesariamente implica que sea sí o sí en la clave de un equinoccio o de un solsticio. En esos momentos va a ser mayor la descarga, mayor el ajuste, pero en el medio va a haber otros movimientos, ¿sí? Entonces, no se duerman, o sea, presten atención al avatar que tienen, cuídenlo, aliméntenlo conscientemente. Ya hablamos en el video anterior, somos seres que nos alimentamos por sobre todo las cosas de energía solar y después buscamos intermediarios de esa energía solar. Un alimento procesado no te va a ayudar en estos momentos. Entonces, correte de ahí, córranse de allí, porque lo peor que puedes hacer, entre otras cosas, es estar alimentándote de procesados. No le estás dando a tu biología la capacidad de adaptación, porque también, de vuelta, como la tierra hace su proceso, las plantas están haciendo su proceso solar, cuando uno come energía viva, ayuda mucho más a ingresar en pequeñas dosis esta vibración y eso va colaborando en mi proceso adaptativo. Cuando yo voy a una energía procesada, vacía y sin vida, eso no sucede. Entonces, de vuelta, no solamente tengo menos energía, sino que no permito que mi biología se vaya adaptando progresivamente, sino que recibe esos golpes. Hay formas, o sea, naturales. Nosotros somos parte de la naturaleza, pero estamos tan desconectados que cuando llegan estas variaciones nos impactan demasiado. Entonces, vamos a verlo justamente como la energía de la Tierra se adapta con mucha facilidad y las vibraciones están cambiando y van a ser cada vez mayores picos, con mayor frecuencia. Lo vamos a ver muchísimo en los ajustes del clima y la tierra, los movimientos de la tierra en sí misma. Entonces, vamos a ver mayores, como le mencionamos nosotros, desastres naturales, lo estamos viendo. Y vale aclarar acá, porque seguramente más de uno lo va a traer y lo va a traer a colación, que también está por medio la mano del hombre. Y es verdad, hay ya tecnología que permite que esos movimientos se den. Ahora, no podemos desconocer que la Tierra hace sus propios procesos. Y tanta preocupación por el cambio climático, como si fuera algo catastrófico, tenemos que poder asimilar que es lo natural. Estuvimos de vuelta, lo vemos en todo, siempre digo yo, ¿no? Cuando algo es, lo podemos ver en todo. Estuvimos en una estabilidad energética durante muchas encarnaciones, en esa llamada noche galáctica, donde todo era lento, donde todo era denso, donde todo era pesado. Cuando la luz empieza a ingresar, lo hablábamos en esto del 2024, todo se empieza a acelerar, el camino de la luz permite una aceleración. Permite también que se empiecen a ajustar las cuestiones para moverse en la luz y ya no en la oscuridad. Entonces, eso lo hemos visto en otros momentos de eras geológicas en las que hubo glaciaciones, en las que hubo movimientos terrestres complicados, grandes movidas de las placas tectónicas que hicieron que tengamos las montañas y las elevaciones que hoy tenemos, o las hundiciones que hoy tenemos, o los ríos, o grietas, o lagunas. Todo eso fue formado por movimientos de la Tierra se mueve. Y la Tierra se está moviendo más porque las vibraciones están estimulando más. Lo va a hacer naturalmente. Que después haya personas también que como están en una capacidad tecnológica de eso, aprovechen
Ese ciclo natural para estimularlo o intencionarlo en otra dirección es otra cosa, pero los movimientos los vamos a tener ya sea por la mano del hombre o por la naturaleza, porque requiere que ese movimiento se dé. El cambio climático tiene que ser. Es otra de las formas en las que podemos leer la resistencia al cambio que tiene el humano por estar desconectado de la naturaleza y de su naturaleza. O sea, ay no, es que el cambio climático tiene que acontecer. Que después haya mano del hombre, sí, pero naturalmente tiene que acontecer, porque no se puede vivir en esa estabilidad, eso es una ilusión que creímos. Entonces, vamos a ver mucha mayor cantidad de movimientos terrestres, terremotos, maremotos, mm, movimientos climáticos en los vientos, en las llamaradas solares que van a ir creciendo. 2024, este movimiento de llamaradas solares se va a sentir más fuerte y en 2025 aún más. Entonces, también eso va a hacer que fallen cuestiones eléctricas, electrónicas, a tenerlo en cuenta, preparar su casa para que también funcione de manera analógica en el caso de que algún destello, alguna llamarada solar queme un satélite, rompa o funda algún artefacto eléctrico, electrónico que tengas. Entonces, tienes que tener salvaguardada la información que necesitas, no depender tanto de lo tecnológico y tener la capacidad de que si eso pasa, bueno, tienes la previsión en tu casa, en tu lugar, de funcionar también de manera más analógica o mecánica. Tienen que ir tomando esas previsiones porque, de vuelta, los cambios van a suceder, los ajustes van a suceder y nos va a afectar porque nos va a sacar de nuestra zona de comodidad y las estructuras que teníamos. Vuelvo a repetir lo que decía en el video anterior, en junio de este año. Los cambios se están materializando de forma drástica porque los caudales energéticos y las movilizaciones son drásticos, motivo por el cual los cambios que tenés que hacer en tu vida también tienen que serlo. No podemos seguir resistiendo a querer vivir como vivíamos. Entonces, la resistencia se ve muchísimo más. La gente piensa que porque ahora, no sé, entiende de un chakra o habla de energía, hizo el cambio. No. Lo aclaro en aquel momento, lo aclararon ahora, lo aclaré en el video sobre el 2024 anterior. Cambiar la forma no es cambiar la vibración. Y lo que está cambiando es la vibración. Y vos estás cambiando formas sin cambiar tu vibración. Es fundamental entender esto. Fundamental, porque mucha gente está convencida de que está haciendo cambios sustanciales y no los está haciendo. Y eso, este año y el que viene, se va a sentir muchísimo más. Yo lo aclaré en el video anterior, lo vuelvo a repetir ahora. Si duele, si tiene una complicación bastante molesta, es porque estás resistiendo. Es porque estás resistiendo. Entonces, esta variación de la frecuencia Schumann nos está hablando justamente de que esa vibración que empezó a ingresar en 2022, que se terminó de impregnar bastante más fuerte el año pasado, que en junio del año pasado ya hizo que se materializara en el gráfico de la Schumann, vaya a seguir creciendo, moviendo y modificando absolutamente todo. Entonces, es fundamental entender esto, porque cuando me preguntan ¿en dónde lo vamos a ver reflejado? En todo. Estoy hablando de que va a haber grandes movimientos tectónicos y de la naturaleza por una cuestión vibracional y de ajuste, ¿sí? Es necesario.
la gente piensa o quiere creer que simplemente el futuro es, no sé, volar en naves, hacer una teletransportación y se olvida de que está siendo humano, que vive en este plano y que hay una cantidad de otras cosas a las que no le está prestando atención, que no se está viendo realmente de una manera holística, que no está aceptando su humanidad y materialidad, y eso este año te lo va a recordar muchísimo. A raíz de esto se van a ver grandes cambios también en las formas laborales. Por un lado, porque la inteligencia artificial está creciendo y va a modificar muchísimo la manera de trabajar. Este año también vamos a ver muchísimo más eso, variaciones, despidos, gente que pierda su trabajo en esa dirección. Hay un video pendiente sobre inteligencia artificial, pero la verdad es que cuanto más, siempre lo he aclarado, ¿no? Cuanto más engranaje seas tú del sistema, eh, más reemplazable sos. Cuando tú te acercas a tu originalidad, a tu esencia, y puedes mover la energía desde allí, y la plata y el sustento es una energía que yo genero, si tú lo puedes generar desde tu originalidad, vas a ser más imprescindible, ¿sí? Porque vas a estar aceptando el rol que viniste a jugar. Y ese rol es una fractalidad que completa un todo, entonces tu esencia se hace fundamental, porque es una célula, pero es una célula de un todo que tiene que estar. No es cualquier célula, porque el universo no es caprichoso, la célula no está porque sí, cumple una función. El tema es que si vos estás cumpliendo la función que viniste a cumplir o no. ¿Sí? Eso se va a ver muchísimo, se va a ver mucho en los trabajos, se va a ver mucho en las relaciones, se va a ver en absolutamente todo. Que lo vamos a sentir más y siempre es lo que nos llama la atención en el plano físico, por esta modificación biológica, por los impactos que vamos a tener, porque la Tierra también a nivel físico se va a estar moviendo, sí, pero te va a estar marcando de manera más drástica lo que estás viviendo vibracionalmente vos, emocionalmente vos, álmicamente vos. Lo aclaraba hace mucho, lo sigo aclarando y espero que se entienda, porque muchas veces creemos que entendemos porque esto lo entiende, entiendo lo que está diciendo, pero no podemos procesarlo. Entonces, no lo podemos interiorizar, no lo podemos hacer experiencia y entonces la conciencia no se modifica. Requerís moverte del lugar en el que estás. Moverte vibracionalmente. Porque esto que tiene que ver con el plano álmico, con esa energía que empieza a ser estimulada por esta energía trasolar, va a modificar todo. La gente todavía no tiene conciencia de qué implica eso y se resiste a eso y quiere seguir y me dice, ay no, pero yo lo veo muchísimo en cuando uno da pequeños consejos o sugerencias de cosas que se pueden hacer y la gente por ahí me dice, ay no, claro, pero es que es muy difícil. No es difícil. En realidad nosotros lo hacemos difícil por nuestra resistencia y por nuestra holgazanería. Nos hemos acostumbrado tanto a esa falsa estabilidad que cuando tenemos que empezar a movernos constantemente todos los días, eso nos agota de solo pensarlo. Entonces hablamos de fluir y no entendemos qué implica el fluir y cómo hago para fluir. Entonces uno le da un cambio de alimentación y no, pero yo quiero que rápido, que lo pueda meter en el microondas y ya esté. Bueno, una alimentación viva que te permita esta adaptación a esta energía trasolar que está ingresando y que modifica la Schumann, no te lo va a dar algo rápido que pongas en un microondas.
Entonces, claro, salgo de mi zona de comodidad. Tengo que hacer otra alimentación, tengo que cambiar, eso me cambia la rutina diaria, eso me tiene que hacer renegar con mi hijo, con mi marido. No, cambiás vos, encárgate de vos. Que cuando vos cambiás, el resto se acopla, ¿sí? Pero tiene que pasar por una convicción de vuelta, porque si yo simplemente hago lo que el otro dice, porque el otro lo dice, pero no lo internalizo, no lo asimilo, no lo necesito yo, porque a veces el cambio que estás haciendo no está vinculada con vos, o sea, no está vinculado a lo que vos necesitas. A veces alguien te dice, no sé, tenés que comer tal cosa, en la alimentación se ve mucho esto, ahora se está viendo mucho más. Los doctores, los nutricionistas, están teniendo graves conflictos porque ya no sirve el que vos hagas esta dieta o esta dieta o esta alimentación o esta y tomás una estructura. Ah, no, porque lo keto dice esto, no, porque la alimentación paleolítica dice esto, no, porque la energía viene de la carne, no, porque la energía viene de los hidratos de carbono, no, y entramos en estructuras donde esto me dijeron, esto es, no, porque mirá qué tal dice esto, yo tengo que hacer esto. No, tenés que hacer lo que tu biología pide, escuchar a tu cuerpo, aprender a escuchar a tu cuerpo. Entonces, cuanto más yo compre algo que dice otro, no lo experimente, no vea si eso a mí me hace, no me hace, que no sea capricho, no vas a estar haciendo un cambio real y sustancial en vos. Te vas a estar atando a otra estructura holística, liviana, New Age, que se siente bonito ahora, que está de moda, pero que no está colaborando con tu cambio vibracional. Volvemos a lo mismo, porque antes decía lo que decía el doctor y ahora hacer lo que dice alguien en internet, pero seguís haciendo lo que dice el otro porque lo dice el otro sin cuestionártelo y sin pasarlo por una experiencia tuya, una conclusión tuya y hacerte cargo de las decisiones que vos tomás. ¿Sí? Eso se requiere ahora, que te hagas cargo de tu vida, que te nutras, que escuches información, que experimentes y que tomes tu decisión en todo aspecto. Esto es laboral, esto es familiar, es emocional, es alimenticio, es en todo aspecto. Ya no vas a poder seguir haciendo las cosas como la venías haciendo. Y cuando yo me resisto a eso y de repente vienen estas oleadas energéticas que modifican todo y que quiebran estructuras, siento un golpe tremendo que no me puedo adaptar y que me asfixio y que no sé qué hacer y entro en pánico. Volvemos a lo mismo. O sea, es porque ahí te está mostrando una resistencia. La frecuencia Schumann se volvió a modificar, se volvió a materializar en un dibujo esa modificación y lo va a seguir haciendo, lo vuelvo a repetir, lo va a seguir haciendo. Las modificaciones que vamos a estar sintiendo este año van a ser muchísimo más fuertes y más potentes y más transformadoras que las que estuvimos viviendo. Te va a parecer un chiste lo que viviste en 2020, en 2021, en 2022, en 2023, al lado de lo que viene ahora, en 2024, en 2025, en 2026. Créeme que estamos hablando de otra potencia. Toma conciencia de eso, observate, hace los cambios, como siempre digo, que ya están en vos. Hay una cantidad de cambios que los sentimos, que sabemos que nos gustaría comer de otra manera porque realmente disfrutaría yo más de comer así, sé que eso me da energía, lo que sea, y de repente por el ritmo laboral, familiar, 10.000 cosas, no lo hago. Entonces, de vuelta, yo explicaba en el video anterior, cuando hablaba de esto de la Schumann, el universo no se nutre de tu intención, de tu sentimiento, de tus ideas, de tus sensaciones en sí misma. Lo que el universo toma como respuesta es tu acción. Porque cuando vos
pesás más el ritmo laboral que lo que tu cuerpo te está pidiendo, el universo dice, bueno, a ella la información exterior, la presión exterior y todo eso es lo que elige. Le demos más de eso. Entonces después me quejo porque no aguanto más lo que estoy teniendo, porque estoy yendo cada vez más en contra de mí misma, de mí mismo. Entonces llegan esos momentos de quiebre. El otro día ponía en las historias como como un mensajito del universo que decía, perdón si te incomodo, pero es que si no lo hago, tú no sales, tú no te mueves. Entonces nos quejamos cuando vienen estos movimientos, pero no lo hacemos por voluntad. Yo hablaba en el video del 2023 que yo consideraba que por ser ese gran reseteo que iba a ser, le llamaba el año de la voluntad. Este ya no es el año de la voluntad. Los desafíos van a seguir estando. El tema es que durante el 2023 se te invitó insistentemente, digamos, a hacer un cambio, a que entiendas que el cambio estaba viniendo y que vayas rompiendo estructuras. Si tú te negaste a eso en algún punto, este año ya no es una invitación, che, mirá que hay un cambio, el cambio viene porque se te avisó, porque se te preparó energéticamente, porque esto viene de hace años, progresivamente, y en cada año se avanza un poco en una dirección. Y es por ahí lo que yo voy aclarando en estos videos, mirá, esto va para este lado, para el otro, cuando hablo de esta trilogía de retiros que di en 2022, para lo que iba a venir en 2023, en 2024, en 2025. Ya hay una tendencia energética, hay una corriente que se está marcando una dirección en lo que esta energía mucho más potente está yendo. Y vos elegís, ¿te sumás a eso o te resistís? Volvemos a esa frase que decíamos en el video anterior. ¿Te sumás a eso o te resistís? Porque este año ya no es una invitación al cambio, el cambio va a ser y drástico, y contundente, y fuerte. ¿Verdad? Está ahí tu elección. Entonces, espero que entiendan que este movimiento de la Schumann está dejando en claro que eso va a seguir crecientemente y que, como venía avisando ya en octubre, noviembre, se va a dar mucho más fuerte en solsticios y equinoccios. Si tengo mi biología preparada, porque la he ido desintoxicando, he hecho la limpieza de metales pesados, he remineralizado y todo, como se me brindó esta información, y como digo, ya voy a hacer un videito más específico sobre eso. En ese caso, si tú estás poniéndote en esta alineación, entendiendo que tu biología lo va a sentir menos o que va a haber menos repercusiones y todo eso, va a ayudar. Pero vas a tener que cambiar tu manera de alimentarte, de vincularte, de lo que accionas. Y como recalcaba en el video anterior, de lo que comes y de lo que te nutre, no implica únicamente el alimento, implica con quién me vinculo, lo que escucho, la música que escucho, lo que veo en una pantalla, si veo los informativos, si me engancho en eso, ¿sí? Hablaba de que era un año político el año pasado y cuánta gente estaba enganchada en eso, cuánta gente hoy está enganchada en eso. Gente que me sigue hablando ante esto de política, de la guerra, de el Blue Beam, de 500 cosas que, a ver, de verdad, no te distraigas. Tenés que ir adentro. El cambio es interno. Y cuando eso cambia dentro tuyo, todo el exterior cambia. Tu percepción del exterior cambia. Preocúpate por ir adentro tuyo. Espero que te sirva esta información, que te ayude a detenerte un poco más en estos movimientos energéticos, en ver cómo lo estás procesando vos, qué te pasa a vos en el cuerpo. Como siempre digo, no es que la frecuencia Schumann o una llamarada solar nos hace algo. En realidad, lo que a mí me pasa me está hablando en el punto en el que me encuentro. Es así de simple. Si te afecta mucho
si sentís grandes síntomas corporales que te descomponen, que te hacen, y estás resistiendo mucho. Es así de simple, ¿sí? No estás alineado o no has elevado tu vibración, ¿sí?, lo suficiente. De vuelta, podés haber estado cambiando de formas y creer que habías cambiado, pero el verdadero cambio energético se da en la vibración. Entonces, cambiar de forma ya no sirve. Requerís cambiar vibracionalmente. Y eso, cuando no he cambiado vibracionalmente, se nota en estos momentos de descarga energética cada vez más. Y como este año vamos a tener cada vez más descargas energéticas, más lo vas a sentir en tu cuerpo. Espero de verdad que te sirva, que esto te ayude a tomar conciencia y percepción de en qué punto estás parada, parado. Pregúntame si necesitan algunas cuestiones. Quiero ahondar, como dije en el video anterior, este año me voy a abocar un poco más a esta área de YouTube y me encantaría que desde ustedes colaboren con inquietudes que cuando yo veo que realmente son sustanciales, que varios preguntan en una misma dirección, que hay algo, voy a ir haciendo videos en eso para colaborar desde mi experiencia, como siempre digo, en este recorrido. Si suma, si a ustedes les suma, bienvenido sea. Si no, si te parece que estoy más loca que una cabra, bien, estamos todos en libertad de opinión, no me afecta y me parece perfecto que desde tu perspectiva saques una conclusión distinta. Así que te invito, sí, de vuelta a impregnar de coherencia lo que has vivido o absorbido en este video con esto. Si te gustó, darle me gusta. Si pensás que esto le puede servir a otras personas, compartirlo. Y si te interesan estos temas y todo lo que estoy comentando y lo que voy a hablar sobre esto de las limpiezas de metales pesados y otros temas vinculados con lo que vamos a estar viviendo este año, que va a ser súper potente, y en general con los movimientos energéticos, si te interesa, bien, suscríbete, apretá la campanita y que YouTube te avise cuando yo esté subiendo videos nuevos. Desde ya, gracias por estar allí. Esta red cuántica la tejemos entre todos, cada uno da su aporte. El mío en este caso es hablar de lo que es información que me llega, y la tuya está en amplificarla si resonas con eso. Así que gracias por estar allí. Bendiciones, luz y evolución.